poquito después, que me alegra saludarte, Laura, un saludo desde Sevilla, estamos a muchos kilómetros, menos mal que la tecnología nos ayuda a acercarnos. Sí, la verdad que sí, nada, un placer. Después de haber conversado un poco por email, también no sé, me daba gusto también verte, ponerte cara, ponerte rostro y hablar un poquito contigo. ¿Qué tal por ahí, por Sudáfrica? ¿Cómo está la cosa con el tema del coronavirus y demás? Bueno, hemos tenido fases como en España, yo creo, hemos tenido fases difíciles y periodos de confinamiento prolongados que, bueno, se hacen pesados, pero aquí no, ¿verdad? Ujú. Eh, y además con madre, con mi hijo, la parte de confinamiento de escuela y trabajo desde casa, esa es la parte más difícil. Muy complicada, Eh, ¿no? Pero ¿y el tema de las vacunas por ahí se está bien o qué? Ni siquiera se ha empezado. Eso es Oh, algo que no se habla en España lo suficiente y es que los países pobres, los países en desarrollo, no tienen un plan para la vacuna todavía. Yo no madre creo que mía. la vacuna llegue hasta, no sé, 2022 o 2023 empieza a llegar, imagino. Pues sí, no sabía yo que por ahí no se hubiera empezado todavía el plan de vacunación. En fin, es Mm. que estas cosas son complicadas. Oye, vamos a hablar de tu libro. Vamos a hablar ay, de tu libro, de un nombre de guerrero, que como sabes me lo leí hace muy poquito. Es un libro cortito y tengo aquí muchas preguntas que hacerte. Tú me las respondes libremente, las que quieras responder bien, las que no, nada. Y después esto pues irá al blog, tanto por escrito como al canal de YouTube, para que la gente te conozca y conozca un poco tu historia, si te parece bien. Estupendo, me parece estupendo. Bueno, pues como primera pregunta, pues, lo típico, ¿no? Yo creo que esta es lo primero que tú te atreves a escribir, en plan literario o en plan, es lo primero, no hay ningún precedente. Es la primera novela que escribo, o sea, sí, realmente yo escribo un nombre de guerrero con intención literaria, pero ni siquiera empezó como una novela. Mm. Esto es algo que puede llamar la atención, pero yo inicialmente estaba en un momento pues muy doloroso, un momento de duelo y tenía esa necesidad de escribir y no sabía muy bien qué estaba escribiendo, pero era algo más que pudiera asemejarse a un blog, a algo que pudiera servir a otras personas y me di cuenta de que me estaba viniendo muy bien, de que necesitaba, de hecho, combatir la desmemoria y grabar todo lo que me había sucedido. Entonces, lo que empezó como algo que pequeño, un pequeño proyecto, fue creciendo. Y me empecé a dar cuenta de que empecé a utilizar recursos literarios, de que empezaba a ser más lírico el texto y un día dije, pero si es que estoy escribiendo una novela y tuve que empezar desde el principio y reescribirlo todo, Ajá. porque claro, al principio no cuadraba con la idea bueno, un texto más literario. Ha Ujú. sido un proceso para mí enriquecedor bueno, pues también muy contenta, creo que contenta del resultado por lo menos. Ujú. Pero si tú le tuvieras que contar a los que quieren acercarse a tu libro, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Tú cómo lo definirías? Es decir, esto es entiendo que es una novela testimonial y ¿qué contarías del libro? Pues yo lo que diría es que muchas veces la literatura nace de una herida. La literatura a veces nace de un dolor que el ser humano, que una persona lleva dentro y que tiene esa necesidad de sacarlo, de comunicarlo, de hacer sentir. Yo me encontraba en un momento en el que mi bebé había muerto. Entonces, tenía esa necesidad de escribirlo y de compartirlo con el mundo. Es un libro duro, no nos vamos a engañar, pero creo que está escrito desde el amor y desde de la fuerza de vivir. No sé tú cómo lo habrás apreciado, al final cómo se recibe es algo que interesa también entenderlo, y quizás lo único, lo diferente es que cuando hablas de cara a cara con la persona que lo ha escrito, sabes que es la persona que lo ha vivido al mismo tiempo y eso lo hace un poco especial en la comunicación. Pero muchos de los libros que leemos, muchos, no todos, pero muchos son autobiográficos, Ujú. libros que todos conocemos y cuando a lo mejor existe una cierta distancia con el autor, pues porque es extranjero, quizá nos relacionamos de otra manera y sí lo entendemos como literatura y como una novela, y cuando hablamos cara a cara con la persona y nos damos cuenta de que esa persona ha vivido un hecho traumático, parece que cuesta más y que sobrecoge un poco. Mm. Decir, madre mía, lo que ha vivido esta persona, Hombre, por ejemplo. el libro sobrecoge, no te voy a mentir. Yo no soy madre ni nunca he tenido intención nunca he sentido esa llamada de la maternidad, pero indudablemente
el libro te llega adentro y la historia cala, cala profundamente. Y sí, la verdad es que a mí me ha resultado muy emotivo. Em, es muy fácil imaginarse la motivación. ¿Por qué escribes este libro? Yo me lo he imaginado, entiendo que hay detrás una intención de compartir tu experiencia con otras personas, aparte de que te habrá ayudado a ti misma. Me gustaría escucharlo en tus propias palabras. ¿Qué te ha impulsado a escribirlo? Creo que un poco ha sido ya dando puntos, hilando puntos, es que hay más de una intención. En primer lugar, me sirvió a mí misma. Fue un proceso muy terapéutico poder eh, transitar mi duelo contándolo. Después también había una intención de ayudar a personas que hubieran pasado por algo parecido, de crear referencias, porque ocurre que es un tema muy silenciado, es un tema del que apenas se habla nada. En la literatura apenas hay referentes. Bueno, ahora acaba de salir hace poco la traducción al español de Tienes que mirar, justo una novela que trata un tema parecido, pero si no es por ese caso, apenas no existe nada. Entonces, yo dije, pues mira, pues va a ser mi contribución. Voy a crear un libro, voy a contar mi experiencia. Pero la verdad es que no creo que se limite únicamente a personas que han pasado por algo por el estilo. Creo, como lo has dicho, que personas que no son madres, personas que no han vivido ni de cerca algo similar, pueden empatizar con lo que la otra persona ha pasado, pueden empatizar con la novela, con la trama, pueden engancharse con la trama e interesarse por qué va a pasar, porque al final los sentimientos son universales. Entonces, bueno, por la parte como autora, pues no deja de ser la intención de crear un libro lo más bello posible que yo pudiera. En parte es también ese homenaje a mi hijo, con una clara intención literaria, y si de paso sirve para que la gente conozca un poquito mejor lo que supone este duelo, porque existe un gran desconocimiento. Entonces, si consigo que alguna persona, a través de la narrativa que te hace sentirlo como más de cerca que si alguien te lo cuenta sencillamente, porque como que te pones en la piel, vives los sentimientos, pues ya habrá sido un gran logro. Y habrá sido un gran logro porque cuando se encuentren otra persona que haya pasado por el estilo, estoy segura de que se acordarán y tratarán a la persona con cariño. Dos preguntas al hilo de lo que estás diciendo. Por un lado, sé que este libro te ha servido a ti como terapia. En cierto sentido, dirías que tú sientes esa herida un poco más cerrada después de haber escrito el libro. Completamente. Bueno, los procesos de duelo llevan su tiempo, pero aunque parezca mentira, se completan. Primero, por un lado, ha habido el paso del tiempo, hace casi 2 años que yo recibo esa mala noticia, y es que es un dicho como proverbial, y es que es verdad, es que el tiempo ayuda a curar las heridas. Pero si no las tratas, si no trabajas, puede ser el caso de un duelo, puede ser otro hecho complicado, traumático, se pueden enquistar. Y en mi caso, en esos momentos yo no sabía o no podía, no me salía decirle a la gente, explicarle cómo me sentía. Entonces, la escritura me sirvió para reconciliarme conmigo misma, para un poco explorar, investigar mis propios sentimientos, para dejar grabado y constancia de todo por lo que había pasado. Y sí, vamos, estoy completamente segura de que si no lo hubiera escrito no estaría donde estoy. Eh, Muy consciente de todo lo que he pasado, pero también como muy en paz conmigo misma. Ha sido, sí, un proceso. Cuando hablamos de lo que tú has vivido, que al fin y al cabo no, es un aborto a lo que tuviste que enfrentarte, siempre pensamos en esas circunstancias en las que es un aborto involuntario y espontáneo, ¿vale? Una causa sobrevenida. También lo hay, el aborto voluntario cuando una persona pues no decide ser madre. Pero en este caso concreto en el que tú te has tenido que enfrentar a algo que tú no querías y que te ha venido por una circunstancia médica, porque el bebé venía pues con un problema, ¿por qué no se habla de ese tema? Porque al fin y al cabo es otra variante más de esa pérdida, voluntaria o no, a la que se enfrenta una mujer. Sin embargo, tu caso concreto está como muy difuso. Pues eso digo yo, ¿por qué no se habla más? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh,
Puede haber varios factores. Creo que a lo mejor como sociedad, digamos que nos cuesta enfrentarnos al dolor. Nos cuesta cuando tenemos a alguien enfrente, no solo un proceso de duelo, otro tipo de procesos, nos cuesta asimilar la idea de la muerte, por ejemplo, y la intentamos evitar. Y muchas veces las personas con la mejor voluntad y con el mejor de los fines te intentan animar y tú en esos momentos has perdido a tu ser más querido, no quieres que animarte. Tú quieres que te escuchen y que estén contigo ahí presente. Entonces, es algo que a veces no es lo más placentero del mundo, hablar de estos temas, pero es algo que es necesario. Porque al final la vida y la muerte forman parte de un todo, es que no se entienden la una sin la otra. Todos de una manera u otra pasamos por situaciones parecidas y acompaña mucho tener a personas cerca y que las personas conozcan y comprendan mejor un poquito por lo que estás sintiendo. Ujú. Entonces, ¿Existen, Laura, asociaciones o hay algún tipo de apoyo institucional para las mujeres que pasan o las parejas que pasan por este trance? pues a ver, poco a poco los hospitales van tomando mayor conciencia. Creo que es algo relativamente reciente. Y a raíz de haber escrito el libro, he descubierto todo un universo de asociaciones de duelo, la mayoría de ellas relacionadas, como dices, más bien al aborto involuntario, ese que sobreviene, esa terrible noticia, no hay latido. Pero incluso en España se ha creado este año la primera asociación por interrupción del embarazo por causas médicas. Se llaman A Contracor. Hacen todas una labor magnífica porque al final es una labor de acompañamiento para muchas mujeres, para muchas familias y sí, pero bueno, al final los mensajes se repiten y las quejas, digamos, son las mismas, son muy parecidas. Cada una traemos nuestra historia, nuestra mochila, pero al final esa necesidad de sentirse comprendido es la misma. Ujú. ¿Y tú has conseguido hablar con otras mujeres que hayan pasado por lo mismo que tú? Sí, bueno, de hecho, el libro eh, lo han leído muchas personas que han pasado por algo parecido porque contacté con asociaciones de duelo, contacté con psicólogas. Ha sido un gran placer. Yo tenía mis dudas de si alguien que hubiera pasado por algo parecido le podría remover en exceso, porque no sabes en qué momento se encuentra esa persona. Y ha sido conmovedor recibir testimonios de personas diciendo que se han sentido muy acompañadas, la alegría de sentir, no alegría a lo mejor no es la palabra, pero sentir esa referencia. eh, y bueno, incluso se han contactado conmigo hospitales en España que han incorporado el libro a su biblioteca, psicólogos perinatales que me han dicho que el libro creen que va a hacer bien. Entonces, bueno, yo no estaba del todo segura, la verdad, cuando lo escribí, pero la recepción está siendo muy buena. Ujú. Una de las cosas que más, bueno, una no, sí, una, porque he sentido varias, de las cosas que más favor me ha producido, más, yo he intentado ponerme en tu piel, obviamente eso lo vive, o sea, lo sabe quien lo vive, pero creo que hay que ser muy valiente para pasar por lo que tú has pasado y para enfrentarse a lo que tiene que pasar por tu mente en el momento en que tú, como madre, sientes el movimiento de tu hijo en tu interior y tienes que tomar una decisión tan tremenda. Esto, ¿cómo se enfoca? ¿Cómo se hace? Es durísimo, es durísimo. Nadie está preparado para eso. No hay un manual y no creo que nadie tenga en ese momento las herramientas que uno puede necesitar. Porque al final un hijo, aunque no lo hayas visto, aunque no lo hayas abrazado, es que es tu mayor anhelo. Y el vínculo se desarrolla antes de que exista ese contacto. El vínculo se desarrolla desde el momento en que es un embarazo deseado y que tú lo esperas y te cuidas para esa persona que va a llegar. Entonces, tener que tomar esa decisión es realmente terrible. Fue, bueno, muy difícil. Espero que con el libro se haya un poco entendido el proceso, todas las etapas, diferentes ideas que pasan por la cabeza. La verdad es que es una solución que no tiene solución, es un problema sin solución, porque sabes que hagas lo que hagas está mal. Mm. Lo último que uno quiere también es que la vida de tu hijo sea una vida desgraciada, una vida de dolor, entonces eh, da igual lo que hagas, pasarás por un duro trance. Mm. Es importante al menos reconciliarte contigo misma y tener clara que la decisión que tomas es porque crees que es lo mejor
tú y tu pareja si la hay y bueno, ayuda también mucho el acompañamiento de la familia, claro. En tu caso, además, concreto, tienes un niño más pequeñito y tú tenías que seguir con tu vida, porque tenías que seguir atendiendo a este niño y tu trabajo y entonces todo, yo es que en esa circunstancia diría, bueno, yo me acuesto y me acuesto, pero había que seguir para adelante, Laura. Y también eso me dio la vida, porque al final mi hijo me reclamaba, quería que siguiéramos jugando y un poco te obligas, pero posiblemente eso es un efecto positivo, porque te das cuenta de que a tu alrededor sigue habiendo mucha vida y te reclaman mucha vida y tienes una pareja a la que quieres abrazar y eh, un- el final del libro sigue siendo una época, un momento que es muy cercano al momento de terminar el embarazo, pero sí que intenté expresar o que se hiciera ver que había pequeños signos de esperanza, incluso justo después, en ese momento en el que todavía eres capaz de apreciar un cielo azul maravilloso o en el que todavía sientes el calor de la persona que te abraza. Creo que en ese sentido yo siempre me di cuenta de que alrededor había vida y que yo quería seguir en ella. Luego lo que pasa es que necesitas un tiempo para reconstituirte y poder afrontar de nuevo la vida pues, con plena alegría o con optimismo. Todo eso ya es un proceso que lleva un tiempo. Claro, creo que sí. En el libro narras, pues, desde que te quedas embarazada, te dan la mala noticia, empiezas a ponerte en manos de médicos en Sudáfrica primero, al final ya terminas viniéndote a España para abortar, pero eh, si te digo la verdad, como soy una completa ignorante de estos temas, porque yo a mí la maternidad me queda lejos, porque nunca la he vivido, ni nunca he tenido cerca un caso como el tuyo, a mí me sorprendió muchísimo que en realidad tú das a luz a tu hijo. Y yo pensé en mi ignorancia de que cuando tú tomas esa decisión, pues te hacían una cesárea o algo. No, no, tú pares a tu hijo, con lo cual me parece doblemente doloroso. Sí, hay un parto, sobre todo a partir de una determinada fecha, que no estoy segura de cuál es, no te lo podría decir con exactitud, se puede parir y se recomienda parir. Es mejor para el cuerpo de la mujer, pero es que además es mejor para el proceso de duelo, porque tú no estás pasando una intervención, tú estás pariendo a tu hijo, que morirá, pero es importante que tú te despidas de esa persona, porque para ti es tu hijo. Entonces, bueno, posiblemente entiendo que es la parte del libro que puede chocar más o es más tremenda, creo que a nivel emocional es el punto más álgido del libro, eh, pero, pero yo, vamos, no me arrepiento para nada. Es más, ahí me queda mi recuerdo de haber tenido a mi hijo en brazos. Es duro de explicar, pero vamos, yo te puedo asegurar que lo haría mil veces, a pesar del dolor de un parto y de todo lo que un parto conlleva. Sí, porque has comentado y te quería preguntar que después de parir, pues tú pides que quedarte con tu bebé, que era muy pequeñito, en brazos, y si antes te hablaba de valentía, yo pienso que eres absolutamente una heroína por enfrentarte a eso, a ese momento en el que tú tienes a tu bebé en brazos sabiendo lo que sabes, sabiendo lo que va a ocurrir. No, igualmente se recomienda poder tener a tu hijo en brazos. Y para mucha gente le puede sobrecoger la idea de que estás abrazando a tu niño y que tu niño no vive. Pero son los únicos recuerdos que yo puedo guardar ahora mismo. Son los únicos recuerdos que una madre puede tener con su hijo. Esos instantes, que puede ser minutos, que puede ser un par de horas, son muy importantes porque al final de nuestros seres queridos queremos guardar un recuerdo. Entonces, es un momento muy especial, muy duro en general, pero que no lo cambiaría. Ujú, ujú. Fíjate que cuando a ti te dan esa mala noticia lamentable, claro, tú no desconocías lo que le ocurría a tu hijo, empiezas a investigar tú. Siempre se ha dicho, cuando uno tiene un problema médico,
no busques en internet, pero tú te lanzaste a buscar todo tipo de información que te ayudó muchísimo, porque te ayudó primero a aclarar tus ideas, a saber lo que le ocurría a tu bebé, cuáles eran las posibilidades que tenías en la mano y a encontrar, pues si había una solución, tú estabas ahí y la tratabas de buscar. Es decir, que tú en internet te aprendiste todo lo que había al respecto. Así es. Es que yo me río muchas veces cuando los médicos, con cualquier visita rutinaria que haga, me dicen, no mires en internet. Pues mire, es que yo quiero saberlo todo. Yo creo que eso va con mi personalidad y Yeah. que hay diferentes tipos de personas. Hay personas que a lo mejor prefieren hablar con alguien, que se lo cuenten, pero es que yo lo tengo que leer yo y estudiármelo yo. Y llegó un punto que el propio médico me dijo, yo creo que del mundo amateur, o sea, si no es de la investigación o del mundo médico, ya tienes que ser la que mejor te lo sabes. Sí, 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 es verdad. Pero soy así y bueno, lo más importante es mirar bien qué fuentes lees. Cuando uno lee por internet, lo importante es ir a fuentes confiables. En este caso eran investigaciones médicas de universidades. Entonces, yo podía confiar en lo que encontrara como resultado. Ujú. Em, Hay un pasaje o en varias partes del libro, tú tienes a tu pareja, tenías a tu pareja que siempre estaba ahí apoyándote, tenías a tus suegros, tenías a tus padres, aunque estaban en la distancia, pero siempre hay como una sensación de soledad en el trance que estás viviendo. Es decir, tú tienes pareja, amigos, familia, pero quien lo está viviendo en primera persona eres tú. Y esa sensación de soledad se percibe a través de tus palabras y de tus emociones. Es así, ¿no? Tú te sentías realmente sola en esa situación. Es así. Es así y como bien dices, yo soy una persona muy arropada por familias, por mi marido, que es la persona que más quiero en este mundo. Y fíjate, yo soy una persona de convicción feminista, que siempre he pensado que la crianza, los niños, o sea, son compartidos y hay una corresponsabilidad en casa. Pero en esos momentos también te das cuenta de que la que lleva el embarazo en su vientre soy yo, Ujú, la que hormonalmente ha sufrido los cambios, ha estado pendiente de todo porque sufre náuseas por las mañanas, soy yo. Y al principio, sobre todo del embarazo, para el hombre no deja de ser más conceptual porque no se ven los cambios, no se sienten, no se palpan. Más adelante en el embarazo el papá puede tocar una tripita, sentir una patadita, ves cómo la tripa se abulta, pero en los primeros instantes no. Entonces lo vives tú. Y bueno, posiblemente todo mi entorno estaba ahí y quería hablar conmigo, pero yo también en mi burbuja es que no dejé que nadie se acercara o no dejé que nadie penetrara hasta un determinado momento porque lo estaba sufriendo en mis propias carnes y así lo sentía. ujú. Del libro se ha hecho eco, has comentado, bueno, que en algunos hospitales y demás lo han incluido en su biblioteca, pero a nivel así mediático he leído por ahí que Samantha Villar ha hecho referencias a este libro. Sí, le estoy muy agradecida porque cuando eres una autora independiente, el punto más complicado es conseguir visibilidad, que te conozcan. Existen muchas suspicacias con respecto a un libro que ha sido autoeditado, que muchas las entiendo, pero entonces es aún más importante que determinadas personas te acompañen y que todo el mundo te ayude con el boca a boca. Entonces, pues mira, la contacté, se lo leyó. Supongo que el tema también pues le tocó la fibra, es una persona muy comprometida con el tema de la maternidad y sí, lo publicó en redes sociales también Armando Bastida, el enfermero conocidísimo, también lo hizo un vídeo sobre el libro y bueno, posiblemente vengan algunos más que están ahí en proceso de lectura, pero claro, como te digo, agradecidísima, muy Ujú. contenta de contar con el apoyo. Igual te tengo que dar las gracias a ti, Ah, porque al fin y al cabo es decidir dedicarle un tiempo a una autora que no conoces, a una obra de la que no has oído hablar. O sea que yo solo soy muy consciente y estoy muy agradecida sobre todo a las personas que en un primer momento y de manera un poco ciega han decidido apoyarlo. bueno, sí, es que estas cosas, yo creo que estos testimonios hay que darlos
a conocer. Testimonios de este tipo, como cualquier otra circunstancia, porque nunca nadie estamos libres, todos podemos pasar por un trance similar, entonces creo que sí, que hay que dar voz a estos testimonios y por eso yo me he lanzado sin pensármelo. Laura, otra cuestión interesante, tú vives en Sudáfrica y allí no hay una sanidad pública. Tú para los tratamientos y para las cosas que te tenías que hacer y las pruebas, todo era a base de pagarlo. Eso me hizo pensar en algo que surge a veces en las lecturas, que es que en España tenemos una sanidad pública, sea como sea, con recortes o sin recortes, pero es pública y tenemos acceso a unos servicios que no lo tienen en otros lugares. Entonces, por ese motivo, tú te vienes a España a terminar este trance que estabas viviendo. Eso es así. Podemos comentar todas las cosas que hay que mejorar, podemos señalar las carencias, debemos incluso señalar las carencias y exigir que se mejore la sanidad, pero tenemos una base que es maravillosa, que implica que cualquier persona está tranquila de que sabe que con independencia de la enfermedad que pueda sufrir, se le va a tratar, con independencia de lo caro que puede ser el tratamiento. Y muchas veces no somos conscientes. Creo que la factura de un tratamiento para el cáncer, por ejemplo, es que superan los cientos de miles de euros. Hablo sin conocer las cifras exactas, pero me consta, y de hecho cuando yo en su momento miro cuánto podría costar una uni de neonato, es que era la bancarrota familiar, porque si está varios meses podría llegar al medio millón de euros. ¿Qué familia puede soportar un gasto así? Ujú. Es verdad, es que muchas veces no somos conscientes. Me gustaría saber cómo te sientes ahora. ¿Cómo estás ahora, Laura? Pues estoy bien. El proceso de duelo, como te decía antes, se completa. Eso no significa que olvides. De hecho, este mes, desde que los últimos meses he publicado el libro, pues yo no sé los días que habré llorado, pues Mm, muchos, pero, pero porque es inevitable y porque no lo olvidas y no lo quiero olvidar, que es más importante todavía. Lo que pasa que, bueno, yo al mismo tiempo estoy muy contenta con mi vida, soy feliz, tengo una familia maravillosa, me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, en fin, veo la vida con optimismo. Mi hijo, pues irá para siempre en mi recuerdo, eso es algo que me acompañará siempre. Pero bueno, gracias por preguntar. Hombre, es lo menos, creo que se debe de preguntar cómo se encuentra una persona que ha vivido algo así. Me has comentado que esta historia pasó esto te ocurrió como hace dos años, ¿puede ser? ¿2 años? En junio harán 2 años de la mala noticia Vale, en y junio. es un Vale. poquito más de año y medio. No sé si, a lo mejor te estoy preguntando algo que no me corresponde, pero no sé si esto te ha producido cierto miedo a volver a intentarlo, a volver a quedarte embarazada o algo. Bueno, no sabemos lo que la vida nos puede deparar. Sí que es verdad que en el primer año después de la interrupción yo tenía auténtica ansiedad ante el pensamiento de volver a quedarme embarazada. Ya no tengo esa ansiedad, pero bueno, luego está la vida también, que Ujú. entonces ya veremos. Vale. Y entiendo, este libro es algo que tú escribes de manera puntual. Yo no sé si a raíz de haberlo escrito te han entrado ganas de seguir transmitiendo a través de otras historias, aunque no tengan nada que ver con tu entorno personal, sino de alguna otra manera. Pues mira, está bien también que me lo preguntes. La verdad es que sí, porque mucha gente se queda con la idea de que es un testimonio y a lo mejor se imaginan pues a una mamá en duelo que escribe un diario que sería una tarea igualmente loable y muy digna, pero yo sí intenté o sí tuve una intención literaria y bueno, es ahora a los lectores a decir si la obra está a la altura, evidentemente. Ujú. Pero sí, la verdad es que creo que no sé cuándo, porque al mismo tiempo al tener mi trabajo, obligaciones, familia, no será algo que yo pueda hacer todos los días, pero vamos, me encantaría y ya veremos a ver qué próximas historias pueden venir. A ver qué salida quiero. Bueno, pues entonces realmente no tengo ninguna otra pregunta más que hacerte, solamente decirte que el libro es, bueno, yo me harté de llorar en momentos muy puntuales porque sí es muy emotivo y muy desgarrador. La verdad es que, jolín, no,
pasar por lo que tú has pasado no es una situación fácil y la has sabido transmitir muy bien, ¿eh? Es verdad que has sabido transmitir muy bien pues esa angustia y eh, y esa tristeza que te asola y todo ese momento por el que tuviste que pasar. Así que yo te felicito, me ha encantado conocerte, me ha encantado leerte y pues nada, pues aquí me tienes por si se te ocurre alguna otra historia para que podamos seguir charlando. Gracias, Marisa. Ha sido un placer. Bueno, pues entonces te deseo buena tarde y estamos en contacto, ¿vale, Laura? Venga, Nos un vemos. abrazo. Chao, chao, chao.